Buenos días. Continuamos un día más con la gracia del Señor en este comentario del Catecismo de la Iglesia Católica. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Padre José Ignacio. Buenos días. Me llamo Inocencio, llamo desde la Rotava, Tenerife. Bueno, Mire, yo quisiera más bien sobre lo primero, porque yo soy un adepto también a San Pablo, ¿no? Y quisiera saber si era, como se suele decir hoy en día, era un alumno aventajado, ¿no? Como puede decir pasó como con Pedro, ¿no? Que fue el que, en esta piedra edificaré mi iglesia. Y Pedro ha dicho muchas cosas que me han interesado, ¿no? Y se me ha hecho todo a todos, finalmente como hizo Jesucristo, ¿no? Ganar adeptos para la causa, para la salvación, ir al cielo. Yo le cuelgo y lo oigo por la radio la respuesta. Perfectamente. Vale, muchas gracias. Pues la verdad es que sí, ¿no? Pues preguntaba este oyente si se podía considerar a Pablo un discípulo aventajado. Hombre, yo creo que sí, ¿eh? Es verdad que San Pablo tiene una ventaja, y es que de él tenemos recogidas muchas más cartas que de ningún otro apóstol, y en ese sentido, pues hombre, desconocemos un poco más el alma de otros apóstoles, porque no ha quedado por escrito tantas cartas como el caso de Pablo. Es más, de algunos de los apóstoles pues no hay ninguna carta escrita. Entonces esa es una ventaja que tiene Pablo, que también pero la providencia ha querido que sea así, la providencia ha querido que tengamos más cartas de San Pablo. Pero es cierto que en el discurso de Pablo se ve especialmente una capacidad muy grande de incidir, porque él había sido fariseo, no lo olvidemos. Él había sido un fariseo destacado, de la escuela de Gamaliel, él mismo lo dice, y él conocía perfectísimamente la Sagrada Escritura. Él podía perfectamente predicar el Evangelio de Cristo en clave de cumplimiento del Antiguo Testamento, porque lo había conocido verdaderamente en profundidad. Con lo cual, sí, yo diría que si Pedro es roca, pues yo diría que Pablo es fuego del amor de Cristo, es fuego del Espíritu, y ciertamente las dos cosas tienen que complementarse, porque la roca podía ser fría si no le añadiésemos el fuego del carisma, el fuego del amor de Dios. Evidentemente no es que Pedro no tuviese también fuego del amor de Dios, ¿verdad? Por supuesto que lo tendría, y también Pablo tenía esa roca de la fe, por supuesto, pero son dos figuras que se complementan maravillosamente. Pedro es la roca y Pablo es el fuego de la caridad. Adelante, ¿tenemos alguna pregunta más? Buenos días, padre. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Padre? Sí, buenos días. Buenos días, soy Rosario de Cáceres. Mira, yo quería preguntarle una cosa que siempre tengo en duda. Conociendo los judíos también la Sagrada Escritura, y que yo me imagino que también conocerán el Nuevo Testamento y verán que en Cristo se han cumplido cosas, las cosas de la Sagrada Escritura, ¿por qué no admiten a Jesús como el verdadero Mesías y qué es lo que esperan? Bien, de acuerdo. Muchas gracias. De acuerdo, les respondo por la radio. Bien, ese es un misterio, ¿no? Es decir, hombre, también hay que decir una cosa. Cuando decimos los judíos, tenemos que tener cuidado. Es verdad que la propia Sagrada Escritura habla de los judíos, a veces en general, pero tengamos en cuenta que no podemos generalizar, porque también hubo una parte importante del pueblo judío que se hizo creyente y seguidora de Jesucristo. Eso es así de claro. Y de hecho, el mismo punto del catecismo que hoy hemos comentado, el 575, hace referencia a cómo, por ejemplo, en Lucas 13:31, pues unos fariseos vienen a ayudarle a Jesús y a prevenirle, y dice, escápate porque vienen a por ti, dice aquí Lucas 13:31. En aquel mismo momento se acercaron algunos fariseos y le dijeron, sal y vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Es decir, también había fariseos y judíos que le ayudaban a Jesús, Por lo tanto, no hablemos igual en sentido general, sino que habría de todo. Ahora bien, ¿por qué hubo una parte importante, del pueblo de Israel que rechazó a Jesús? Bueno, pues yo creo que pueden ser muchos los motivos, pero yo creo que el principal, se me sugiere a mí como uno de los principales, puede ser el orgullo de raza, el que ellos hubiesen entendido mal lo que significa ser el pueblo elegido, porque la palabra pueblo elegido, si uno se la arroga como un mérito y pasa a tener una especie de orgullo de raza, pues entonces verdaderamente se cierra a una predicación como la de Jesús, que quería abrir el mensaje de salvación para todos los pueblos. Acordaros que en un momento determinado, cuando ellos dicen a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham,
Jesús les dice, Dios podrías hacer hijos de Abraham de estas piedras. No te arrogues eso como un motivo de orgullo. Tenlo más bien como un don inmerecido del que tienes que dar cuenta ante Dios. Yo creo que este puede ser uno de los motivos principales. Esa concepción incorrecta de ser pueblo elegido de Dios como un orgullo de raza. Y luego también, pues sin duda alguna, tuvo también otro motivo, otra causa, pues un concepto un tanto politizado del concepto de Mesías, que ellos podían llegar a esperar una liberación política, de los romanos, ¿no? Y veían en Jesús a alguien que les decepcionaba, porque no les prometía una liberación política, sino de otra índole. Y también por eso otros se sintieron, como los celotes, ¿no? Se sintieron decepcionados de Jesús. Bien, si tenemos alguna otra pregunta, ¿con quién hablamos? Padre Munilla. Sí. Mire, soy Justi de Madrid. Le voy a hacer una pregunta que nada tiene que ver con la explicación del catecismo de esta mañana. Adelante, Justi. Pero mire, es que me da mucha lata y no puedo por menos de exponerle lo que es un hecho que todo el mundo lo ve, que el sacramento de la penitencia no se usa para nada. Están media hora antes de las misas en el confesionario los sacerdotes y como mucho va una persona o nadie, pero luego a comulgar va todo el mundo. Se ha perdido la conciencia de pecado, entonces como no mato y no robo, puedo ir a comulgar. Pero mi pregunta es esta: si es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo y que hace mucha falta siempre, y ahora que el mundo está tan mal, nos hace falta, ¿por qué los sacerdotes se callan y no dicen nada sobre esto? Que lo están palpando, que lo ven, que no va nadie a confesar y luego todo el mundo a comulgar. Y no digamos ya si es un funeral que va gente por cumplir, que son conocidos, que los ves como vecinos y que viven en la misma colonia, que no pisan por la iglesia y agarran y van a comulgar. Y a mí, se lo digo de verdad, me saca un poco de quicio. Tengo que cerrar los ojos para no verlo. Esta es mi pregunta. De acuerdo, muy bien. ¿Por qué los sacerdotes no insisten en esto y no lo dicen? Pues muy bien, le respondo por la radio. Muchas gracias por su llamada. Bueno, pues la verdad es que yo estoy convencido de que este sínodo que está teniendo lugar, pues estos días, ¿no? Según estamos celebrando pues casi el final del año eucarístico, está teniendo lugar este sínodo sobre la Eucaristía en Roma en torno al Santo Padre. Estoy convencido que en el documento conclusivo de ese sínodo, a buen seguro, ¿no?, habrá una referencia expresa a la importancia, a la relación tan estrecha que hay entre la Eucaristía y el sacramento de la penitencia, que son dos sacramentos pues que están llamados a complementarse. Y bueno, y es cierto también que los sacerdotes, pues bueno, pues podemos también pecar de silenciar esa necesidad, y que la Iglesia, el magisterio de la Iglesia nos lo tiene que recordar, porque a veces sufrimos cosas, pero también nos acostumbramos a situaciones, ¿no?, que son incorrectas, y no es bueno, desde luego. Creo que también los sacerdotes hoy en día tienen que hacer de un profeta que insiste y remarca cosas que, aunque estén cayendo en el olvido o se hagan poco caso de esa predicación, tiene que ser una y otra vez insistido, porque cuando se va silenciando una cosa de una manera prolongada con el paso de los años, pues al final ese silencio, el que calla otorga, el que calla otorga, y parece como que entonces, aunque no sea expresamente pues consentido, pues sí que finalmente se acaba olvidando una parte importante de nuestra doctrina católica, como es la importancia de comulgar en gracia de Dios, etcétera. Pero bien, habrá momentos en el que el catecismo se introduzcan estas cosas y hablaremos entonces de ello. Quizás hoy, yo veo ya que está cumplido el tiempo, y me imagino que ya llega el momento de despedirnos. Vamos a quedarnos con lo que ha sido el tema de hoy, que el tema de hoy creo que ha sido pues la comprensión de que Jesús es ese tesoro escondido que se revela para entender toda la Escritura, y ver el cumplimiento de todo, que el Señor nos conceda cada vez que escuchamos y leemos la Sagrada Escritura, nos conceda una comprensión más profunda. Pidamos luz al Espíritu Santo cuando leemos o escuchamos la Sagrada Escritura, luz para entender el sentido más profundo. Jesús es la palabra que habló antes en los profetas, pero que en este último tiempo nos ha hablado ella directamente, sin mediaciones. El Verbo se nos ha revelado y quiere también descubrir en nosotros el sentido más profundo de las Escrituras. Nos despedimos hasta el día de mañana. Alabado sea Jesucristo. Buenos días.